Al teléfono tenemos una nota, estamos en línea con Álvaro Díaz, quien es el director del PAMI a nivel local. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, gracias por atendernos. En principio, Álvaro, preguntarte sobre algunos detalles que nos puedas brindar acerca del previaje en cuanto al PAMI. Sí, estamos bastante conformes por el éxito que está teniendo el programa Previaje. Es un programa en líneas generales que se lanzó desde el Gobierno Nacional, del Ministerio de Turismo, y con la particularidad que PAMI se sumó con un reintegro superior al 50% para la población en general, que es para nuestros afiliados y afiliadas. Estamos hablando de un porcentaje cercano al 70% de reintegro, ¿no? Al 70% del reintegro, exactamente. Bien, ¿y cómo tienen que hacer los jubilados para acceder a este beneficio? Es simple, es www.previaje.gov.ar y allí automáticamente se cruzan los datos con lo que respecta a los afiliados y afiliadas de PAMI. Bien. Buen día, Álvaro. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte. Hola, también hemos tenido algún tipo de llamados de oyentes en los que nos preguntaban por el tema de un programa que se estaba anunciando en estas cataratas de justamente de anuncios y programas que se estaban llevando adelante del Gobierno Nacional respecto al programa Alimentar y si hay beneficios también para afiliados de PAMI. ¿Esto es así? Sí, nosotros continuamos con la entrega de lo que son los bolsones de alimentos y demás. Debido a la pandemia, eso se hizo a través de ANSES, el cobro, pero sí, continuamos también con las políticas de alimentos. Bien, y esto de programa ¿es una devolución que se le hace por medio de la jubilación o cómo lo pueden hacer y tramitar aquellos afiliados de PAMI este programa alimentario? El programa de previaje, presentando las facturas, es importante destacar que se tiene que hacer a través de una cuenta del Banco Nación. Allí se van a reintegrar el 70%, y también es importante que tiene que ser con prestadores turísticos que estén inscriptos. Pero bueno, la variedad de prestadores es amplia, el programa está resultando exitoso y el reintegro se hace a esta cuenta del Banco Nación, que tiene que ser creada, o a través de la billetera virtual también del Banco Nación. Bien. Y respecto a lo que tiene que ver ya con la pandemia, sabemos que el PAMI tuvo una fuerte injerencia en lo que era la vacunación y inoculación en todo lo que eran centros de atención para mayores de edad, lo que se conoce como geriátricos y demás. ¿Cómo han venido trabajando? ¿Cómo proyectan? Y cómo van a ver una posible tercera edad para uno de los grupos más afectados por la pandemia de COVID, que eran los mayores, las personas mayores de edad. Sí, nosotros vacunamos las residencias de larga estadía de todo lo que es la competencia de nuestra UGL, son 14 partidos. Estamos muy conformes con respecto a eso, ya hace más de 2 meses que terminamos con el plan de vacunación en lo que respecta a PAMI, en trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Justamente ahora estamos en un operativo territorial en Noroeste, aquí en el Centro de Jubilados Abuelos del Noroeste, y lo que vemos es que está empezando a retomarse cierta habitualidad con los cuidados correspondientes. Los afiliados y afiliadas se acercan con el barbijo, tratamos de mantener las distancias, o sea, sin considerar que la pandemia terminó. Hay un espíritu también de volver un poco a lo que es el fatídico 20 de marzo del 2020. Vemos mucha ilusión con respecto al esquema completo de vacunación. Recién en el centro de jubilados habrán venido unas 30, 40 personas y absolutamente todas tienen el esquema completo de vacunación. Eso relaja también, da cierta tranquilidad, porque veníamos de un contexto donde uno por ahí se juntaba y lo hacía con miedo, con resquemores.
con alguna sensación rara de quizás estar contagiando a alguien, algún ser querido, y eso un poco va quedando atrás. Y nada, recién charlando con los afiliados y afiliadas, hay necesidades de vínculos y de encuentros muy grandes. Así que yo tengo sensaciones de bastante optimismo por escuchar a las personas que se van acercando con ganas de hablar. Incluso si bien nosotros vinimos a hacer trámites específicos de PAMI, a sacar del instituto en este caso al noroeste, porque PAMI acá no tiene agencia, bueno, surgen conversaciones interesantes que van más allá de lo profesional y tienen que ver con lo social. Sí. Álvaro, con respecto al plano de vacunación, consultarte sobre el porcentaje de vacunados que ya hay de adultos mayores. Por ahí estamos ya hablando de un gran porcentaje, ¿no? Sí, yo no les quiero mentir con el número específico, porque no, en estos momentos yo no lo tengo, pero sí me animo a decir que... En la parte de la vacunación. Sí, ahí justo estaba comentándote que la totalidad de las personas que se acercaron tienen el esquema completo. Yo lo que veo es que se perdió la resistencia que hubo en algún momento a la vacunación. Creo que algunos sectores se cargó peyorativamente algunas consideraciones con respecto a la vacuna. Eso se fue cayendo. Los resultados de la vacunación están como observables en los números, en las tasas que estamos teniendo de contagios y demás. Y de las personas que vinieron hoy, por ejemplo, el 100% estaba con la vacunación, con el esquema de vacunación completo. Entonces yo me animaría a decirte que mayores de 60 años debe haber muy pocas personas en Bahía Blanca que no están vacunadas. Bien. Álvaro, consultarte mientras estábamos tratando de recuperar la comunicación, había una inquietud de una oyente que justo en ese momento se comunicaba, pero comentábamos que una de las preocupaciones del gobierno nacional es el aumento que ha habido en los medicamentos, incluso por encima de la inflación del IPC, del índice de precios al consumidor. ¿Ustedes tienen un relevamiento más o menos de cuáles son los medicamentos que más han aumentado en sus costos en lo que va del 2021? Más allá del relevamiento, hay una decisión de parte del gobierno nacional y de PAMI de cubrir al 100%. Tenemos un vademecum de 170 medicamentos que están cubiertos al 100%. Lamentablemente, durante la pandemia vimos lo mejor de nuestra sociedad en materia de cuidados, de cómo el pueblo argentino, pese a haber sufrido de manera muy virulenta esta pandemia, sobre todo los sectores populares, se han cargado de responsabilidad el asunto del cuidado y de la pandemia, y hay sectores que han especulado, y sí, hubo un problema muy importante que lo han sufrido los hospitales, y PAMI no está exento de eso. Nosotros tenemos una cobertura de medicamentos muy amplia, y estamos muy orgullosos. Fue una medida que se anunció en el 2019 y que se llevó a la práctica. La verdad es que PAMI lo cubre y no está escatimando en función del precio. Lamentablemente, insisto, que hay sectores que quizás tuvieron algún comportamiento especulativo, pero nada, estamos muy orgullosos de lo que es el programa de medicamentos gratuitos de PAMI. Decías que los que son completamente 100% de coberturas son unos 170, pero también hay otros medicamentos que puedan llegar a tener un nivel de coberturas de otros porcentajes. Sí, hay del 50, sí. Hay en materia de medicamentos es un punto muy alto de la gestión actual. Sí. Es la medida principal que se tomó. Venimos de un contexto de los últimos años donde hubo algunas cuestiones administrativas que trababan el acceso a los medicamentos. Incluso eso se combinó con el aumento de tarifas y demás, y muchos afiliados y afiliadas, ahora que estamos saliendo un poco y charlamos largo y tendido, han tenido que elegir entre medicamentos, servicios,
escatimaban el consumo de medicamentos básicos para esas personas. Hoy, en estos momentos, la cobertura es muy intensa y no se tiene que llegar al punto de elegir entre tomar un medicamento o alimentarse, ¿no? O pagar un servicio. O muchas veces se salteaban la medicación y tomaban un día sí y otro no. Muchísima gente nos dijo eso, muchísima gente. Y no obstante esto que estoy diciendo, nosotros también sabemos que la situación de la pandemia afectó mucho a los adultos mayores, a la población en general. Fueron un año y medio muy difícil. Se nota mucho la angustia del año y medio que atravesamos, sobre todo en los adultos mayores, que la verdad ha sido un cimbronazo muy fuerte el hecho de no ver en muchos casos a los nietos. Recién una afiliada me contaba que bueno, que ella tenía una pareja y que también no solo como se discontinuó los medicamentos los años anteriores, también dejó de ver a su pareja, de no retomar vínculos, y ahora importantes, y ahora un poco es de a poquito volver a eso. Y bueno, pareciera ser que es abrir la puerta y salir, pero también hay que erradicar un poco los miedos que nos dejó la pandemia. Todos la pasamos mal, fueron meses de mucha angustia, y ahora es como que de a poquito, vieron, uno pensaba que iba a ser automático, y sin embargo no, hay que trabajarlo un poco eso, hay que trabajarlo con encuentros, hay que aprovechar ahora que se vienen los días lindos. Por ejemplo, es un día maravilloso y también se acercaron a hacer los trámites de PAMI, y alguna que otra afiliada se sentó a tomar un café, a hablar con alguna amiga que hace un montón de tiempo que no veía. Así que se están dando como hechos de distinta naturaleza, ¿no? en esta etapa de la pandemia. Y ya una última, por lo menos de mi parte, cuando a alguien le ofrecen un medicamento o un tratamiento médico que se tengan que hacer y PAMI no lo cubre, ¿puede asistir a alguno de los centros de atención? No sé si de manera virtual o qué, pero ¿se pueden hacer excepciones para algún medicamento muy específico, para un tratamiento en que a priori PAMI no tiene algún tipo de cobertura? ¿Si se puede gestionar algo así? O... Sí, ahí hay una realidad, y es que la cobertura de PAMI es muy amplia. No me animo a decirte que PAMI cubre todos los medicamentos sabidos y por haber en el universo de medicamentos, valga la redundancia, pero la cobertura es amplia. Cuando no está dentro del Vademecum o no existe la posibilidad del reintegro, a veces hay que analizar caso por caso. Se tienen que acercar a la UGL o a alguna agencia y estudiar caso por caso. La verdad es que PAMI resuelve la mayoría de los conflictos que se suscitan, y también venimos de un proceso bastante complejo para los trabajadores y trabajadoras de PAMI, que nunca han dejado de laburar. Nosotros la campaña de vacunación la hicimos con personal del instituto, así que muchos y muchas están cansados, están con la carga de la pandemia, pero sin embargo, seguimos al pie del cañón, y siempre que se acerquen a alguna agencia o a la UGL de San Martín y Las Heras, hay algunos casos por ahí un poco más complejos en el circuito administrativo, pero los vamos viendo de a uno. Así que puede ser que no entre un medicamento y se pueda trabajar el tema, sí. Álvaro, ya para cerrar, también nos siguen llegando inquietudes de vecinos. En este caso, otro vecino nos comenta que se tiene que hacer un electro en el hospital municipal, que le cobran 2.400, si no tiene turno por PAMI hasta enero recién. Esto es lo que nos comenta. ¿Qué es lo que se puede hacer con este tema? Nos consulta. Bueno, ahora si la producción me puede dejar el contacto. Ahí hay una situación que se da, que se viene dando desde hace unas semanas, y es que nosotros en el 2020 hubo lo que llamamos tasa de uso de, por ejemplo, especialistas o incluso de médico de cabecera, donde
se redujo casi un 65-70% porque las personas estuvieron encerradas, o sea, bueno, estuvieron aisladas, cumpliendo las medidas de aislamiento que dictaba el gobierno nacional y provincial para cuidarnos, y ahora están como retomando también un poco algunas cuestiones referidas a lo médico. Por ahí con respecto a los turnos se generan algunas en términos temporales, algunos desfasajes, pero la verdad que hay predisposición de parte de los hospitales y demás para que los turnos sean lo más próximo posible. Así que si nosotros de PAMI lo cubrimos, déjame el contacto, así se lo podemos resolver y que no se vaya tan lejos en el tiempo. Buenísimo, Álvaro, gracias por estos minutos que nos has brindado, y bueno, si querés agregar a dónde tienen que dirigirse o cómo pueden comunicarse para cualquier inquietud. Sí, a las agencias, sobre todo cuando la persona es de Ingeniero White, de Cerri, de Villamitre, todos tenemos agencias en esos barrios, sino a la UGL de calle San Martín y Las Heras, también está todo lo que es el PAMI en el marco digital, pami.org.ar, pero, o si no, al 138, pero que se acerquen, que vamos a resolver todas las cuestiones. Bien, Álvaro, gracias por esta comunicación y por estos minutos para LU3. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Ahí pasa.